Hola Metalheads, bienvenidos a su canal y a la primera parte de este podcast dedicado a bandas que cambiaron de vocalista y vivieron para contarlo. ¿Cómo estás, Renegado? ¿Y cómo están todos ustedes? Un enorme saludo desde estas trincheras. Agradecido enormemente de estar en otro podcast, otro día más. Ahora tenemos, ¿qué tenemos hoy, Renegado? Tenemos las bandas que cambiaron de vocalista y vamos a empezar con una banda latinoamericana, específicamente de Belo Horizonte, Brasil, Sepultura, formada en 1984 por Max e Igor Cavalera. Luego se incorporaría el bajista Paulo Jr. y el vocalista Wagner Laponier, quien pronto dejaría el conjunto para fundar otra banda, Sarcófago, por lo que Max pasó a ser también vocalista y Jairo Getz se convirtió en su nuevo guitarrista. Con esta formación grabaron su primer EP, titulado Bestial Devastation, de 1985 y Barbed Visions, de 1986. En el 87, Jairo Getz abandona la banda y entra Andreas Kisser. Esta formación graba los álbumes Esquizofrenia del 87, Beneath the Remains del 89, Arise del 91, Chaos AD del 93 y Roots del 96. Sepultura fue una banda que literalmente fue en ascenso y descenso. Tenemos unos primeros discos con un sonido muy brutal, de hecho bastante cercanos al black metal, lo que fueron el Morbid Visions y el Bestial Devastation. Luego cuando entra Esquizofrenia, digamos que deja un poco ese sonido más oscuro que los caracterizó y van un poco más orientados hacia el thrash, que fue lo que literalmente hicieron en esa primera era Max Cavalera. También hay que recalcar la banda de Wagner, Sarcófago, que literalmente fue una de las primeras bandas extremas, sobre todo una de las primeras bandas en hacer black thrash en los 80, una de las bandas que uno siente más orgullo de tener en Latinoamérica. Incluso bandas de este estilo fueron apreciadas y escuchadas por Euronymous, quien fue el miembro fundador, uno de los miembros fundadores ya fallecido de Mayhem. Tenemos también discos como Arise, Beneath the Remains, igual con bastante trash, incluso con ciertas tonadas death metal. Tenemos clasicazos como Troop of Doom, creo que una de mis canciones favoritas de Sepultura, la homónima Beneath the Remains. Luego pasa a Chaos AD y Arise, con una tonada mucho más trash, alejándose un poco más del death metal. También incluyendo el tema político, cosa que gustó, calcó bastante dentro de la fanaticada. Hicieron covers de bandas por lo menos como Ratos Depurados, que son unas leyendas del punk brasileño, con el tema Crucificados por los Sistemas. Es muy muy buen tema. También hacen, como dato curioso, el cover Orgasmatron de Motorhead, que incluso gustó más que la misma que la original, que el mismo canción original. Luego tiene un descenso bastante alto, a pesar que fue un disco muy bueno, Roots, o sea, alejándose también un poco del tema político, incluyéndolo hasta cierto punto, pero alejándose bastante del tema político, yéndose más hacia lo cultural, sobre todo, digamos, mostrando todas sus raíces brasileñas y todo lo relacionado con el Brasil. Fue un disco que tenía un sonido un poco más new metal, ya alejándose algo del trash, digamos, estamos hablando que fue el año 96, ¿correcto? El año 96, Roots, correctamente. Y una época donde estaban ya entrando bandas como Korn, Cold Chamber, digamos, estaba todo este sonido nuevo que era el new metal, y ellos quisieron agregarlo a este nuevo Sepultura, que fue el nuevo y el último Sepultura, ya que fue el último disco en el que estuvo Max Cavalera. Sí, también hicieron ese disco de Roots fusión con folclore brasileño. Sí. Hasta capoeira, un video donde usaron capoeira. Excelente disco. A mí me gustaron todos en realidad. Sí, la era Cavalera, yo creo que ninguno tiene desperdicio. Todos y cada uno son magníficos. En el 97, Max se retira voluntariamente después que los restantes miembros de la banda despiden a su manager Gloria Putnowski, que era esposa de Max Cavalera. Sigue siendo esposa de Max Cavalera. Bueno, sí, bueno, le doblaba la edad, creo. Sí, sí. Era bastante mayor. Sí. Ese año ingresa Derek Green como vocalista, originario de Cleveland, Ohio, con quien graban 9 álbumes. Against del 98, que vendió la mitad de copias que el álbum debut de Soulfly, que es la banda que formó Max después de salirse de Sepultura. Orientado más hacia el new metal, mucho más que lo que fue Roots. Exactamente. Y recibió incluso disco de oro ese disco de Soulfly. Sí.
En el 2001 Sepultura saca Nation, en el 2003 Rootback, en el 2006 Dante 21, en el 2009 Alex, primer disco sin Igor Cavalera, en el 2011 Kairos, en el 2013, este lo vas a pronunciar tú porque es un poco difícil. The mediator between head and hands must be the heart, o el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. Machine Messiah de 2016 y Quadra de 2019, que es el último hasta ahora de la formación de Sepultura. Bueno, también hay algo muy curioso que fue la salida primero de Gloria, que fue un caso, incluso muchos lo compararon con la Yoko Ono del metal, la primera Yoko Ono del metal, ya que luego hubieron con otras bandas que hacen algo semejantes. Obviamente sale Max, forma Soulfly, mucho más adelante forma Cabrera's Conspiracy, luego de la salida de Igor, él entra con su hermano, ya que ellos tenían cierta disputa, sobre todo por Gloria. Derrick Green, me atrevo a decir que es un muy buen vocalista, de eso no hay duda alguna, es un excelente vocalista. Pero a nuestro parecer, y no sé qué opinarán ustedes, no es Sepultura. Es otra banda. Si lo hubieran llamado de otra forma, yo creo que hubiera sido excelente. Pero no es Sepultura. De hecho, tuvimos el placer de ver a ambas bandas en vivo. Magnífica. Yo vi a Cabrera's Conspiracy en el 2012. Junto con El Renegado vimos a Sepultura, creo, pocos días después de Cabrera's Conspiracy. Y el año pasado pudimos ver nuevamente a Cabrera's Conspiracy. Literalmente, Cabrera es Sepultura. De eso no hay duda alguna. Bueno, como les digo, si tienen algún comentario o quieren armar algún debate, que sería excelente, publico lo que abajo en la caja de comentarios. Pero a nuestro parecer es así, Sepultura es más Cavalera. Andreas Kisser e Igor hicieron algo muy distinto a lo que hacían con Max, cosa que sí debieron haber hecho, pero con otro nombre. Sí, tuvimos la oportunidad de ver Sepultura en 2012. 2012. Y me pareció buena banda, sí. Incluso el vocalista Terry Green es buen vocalista, magnífico, no se puede negar, pero como dice Morton, la verdadera Sepultura es Max Igor Cavalera. Correcto. Sin duda, lo vimos y fue la raja. Y lo seguiríamos viendo. De hecho, Sepultura han venido varias veces a Chile, estaban creo que por venir este año, pero bueno, ocurrió todo este desastre del COVID-19, así que esperemos verlo y que ustedes lo vean también en los próximos años o el año que viene. Esperemos que sí. Así, seguimos con la próxima banda que han cambiado de vocalista, con Anthrax, banda neoyorquina formada en 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker. Tuvieron varios vocalistas, John Connolly, Dirk Kennedy y el hermano pequeño de Ian, Jason Rosenfeld, antes de la llegada de Neil Turbin en agosto del 82. Con él grabaron los discos Pieces of Metal de 1984, y ese mismo año Turbin fue sustituido por Matt Fellow, quien abandonó rápidamente, siendo reemplazado por Joey Belladonna el siguiente año. El primer trabajo con Belladonna fue el EP Armed and Dangerous. Luego publicarían Spread the Disease en el 85, el EP And the Man, State of Euphoria en el 88 y Persistence of Time en el 90. Neil Turbin, yo me atrevo a decir que es uno de los vocalistas más infravalorados del thrash metal en este caso. Fistful of Metal es un magnífico disco, muy brutal. De hecho, tienen un cover de Alice Cooper, I'm 18, que es muy bueno. Es una lástima de verdad que haya salido de manera tan rotunda y tan pronta. Pero me parece una de las mejores adquisiciones que ha habido en el thrash metal, sobre todo en los 80. Joey Belladonna, yo creo que no hay nada más grande que se pueda decir de Joey Belladonna. Un monstruo, literalmente, incluso para su edad, ya pasa los 60 años. Y es una bestia. De hecho, el año pasado tuvimos la oportunidad de verlo junto con Slayer y Creator. Y me sorprendió, incluso se lo he comentado varias veces a Renegado, la forma en que él saltaba literalmente de un amplificador a otro. Es una cosa que incluso yo con mis 33 años lo veo difícil de hacer, pero tiene una energía maravillosa, una puesta en escena brutal. Y bueno, ¿qué se puede decir también de los discos que ha tenido Belladonna? Piece of Time, Armed and Dangerous, clásicos como Indians, el mismo Andy Man, cual también se llama su EP, Madhouse, que yo creo que es la canción clásica
NFL, que es uno de mis temas favoritos de ellos, así que yo creo que todos los discos de la era Belladonna son 10 de 10, literalmente. Sí, Belladonna también tiene una gran unión con el público también. Sí. Incluso, si recuerdan, en ese evento se subieron a la tarima, creo que fueron 2 o 3 personas, y los guardias lo iban a sacar. Él dijo, no, déjenlo tranquilo, sacaron foto y la cuestión, y después bajaron tranquilamente. Humildad, yo creo que eso Humildad y a Anthrax, humildad. Unión con el público. Bueno, en el 92 sale Belladonna y entra John Butch, con quien publican Sound of White Noise en el 93, Storm 442 en el 95, Volume 8, The Threat is Real en el 98, We Come For You All en el 2003, y en el 2007 sale Butch y entra Dan Nelson. En el 2009 regresa Butch, solo para estar un año, ya que en el 2010 vuelve Belladonna y en el 2011 sale a la venta Worship Music, donde Belladonna graba las voces para el nuevo álbum que antes habían grabado Nelson y Butch. Bueno, John Bush, en mi parecer, buen vocalista, pero recalco lo mismo que dice con Sepultura. No es Anthrax, de hecho, suena muy distinto a lo que Anthrax había hecho. Para hacer otra banda, sí. Para hacer otra banda yo creo que hubiera sido brutal. De hecho, también hay que recalcar o mencionar la banda que tenía Scott Ian, que incluso recientemente hicieron un cover de Speak Spanish or Die, llamado Speak English or Die, que era SOD, Stone Troopers of Death. Fue un proyecto alterno muy brutal. Si no lo han escuchado, se los recomiendo enormemente. A mí en lo personal no me gusta mucho la era John Bush. De hecho, es muy poco lo que he escuchado. Creo que uno de los temas que más me gusta es You Cannot Kill What Doesn't Die, sobre todo por la temática zombie, ya que hay zombies en todo el set. Pero digamos que no hay ningún disco que sea altamente destacable, hasta obviamente el regreso de Joey Belladonna. Por cierto, el último disco hasta ahora fue For All Kings de 2016. Muy bueno, por cierto, excelente. Recomendado. Es de señalar que en 2014 salió a la venta el DVD Chile on Hell, grabado acá en Santiago de Chile, en 2013. El 11 de marzo de 2016 se presentan junto a Iron Maiden en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde tuve el grato placer de estar. Yo no pude ir, pero sí he visto videos. Magnífico. Magnífico show. Se lucieron Anthrax y Iron Maiden. Por cierto, la siguiente banda es Iron Maiden, banda británica creada en 1975 por Steve Harris, en un principio con Paul Day en la voz, siendo sustituido luego por Dennis Wilcock. Pero fue con Paul Di'Anno, que ingresó en 1978, que lanzan su primer trabajo, un EP llamado The Sunhouse Tapes de 1979. El año siguiente publican su primer álbum oficial, Iron Maiden, y en 1981 Killers. Ese mismo año es expulsado Paul Di'Anno debido a sus excesos y entra Bruce Dickinson. Y fue un buen cambio, Di'Anno Dickinson, a pesar de que los discos de Di'Anno son excelentes. Tanto el Maiden como el Killers, yo creo que todas y cada una de las canciones de ambos discos son clásicos, son temas icónicos literalmente de Maiden. También hay que recalcar que The Sunhouse Tapes, ese disco lo hicieron literalmente ellos viviendo en una furgoneta. Ellos literalmente estaban viviendo en la calle y pusieron cada centavo de lo que ganaban o de lo que les prestaban para poder hacer ese disco, hasta que reunieron lo suficiente. De hecho, una Navidad, un 24 de diciembre, ellos lo pasaron en la furgoneta todo. Creo que llamaban el monstruo verde, algo así. Sí, literalmente no tenían ni qué comer, sino todo lo hicieron para hacer este disco. Y un clásico. De hecho, yo creo que hasta la fecha suena impecable. Excelente. Por cierto, si quieren saber toda la biografía de Iron Maiden, la tenemos en el canal en 3 partes. Recomendada, totalmente. Bueno, con Dickinson publican The Number of the Beast del 82, Peace of Mind del 83, Power Slave del 84, Somewhere in Time del 86, Seventh Son of a Seventh Son del 88, No Praying for the Dying del 90 y Fear of the Dark del 92. Yo me atrevo a decir que esta época fue el punto más alto que ha tenido Maiden incluso en su carrera, ya que todos y cada uno de estos discos son brutales. La entrada de Dickinson yo creo que no pudo haber sido más oportuna. Como vuelvo y repito, todos los discos son clásicos, todos los discos son muy muy buenos. Sobre todo mi favorito, me atrevo a decir que es el Peace of Mind, Flight of Icarus. Creo que es uno de los mejores temas que tiene ese disco.
Fear of the Dark, también yo me atrevo a decir que es uno de mis discos favoritos. El tema principal es icónico, de hecho, cada vez que uno está en los conciertos y suena Fear of the Dark, da escalofrío, literalmente, Sí. escuchar este tema. Igual que The Number of the Beast. Fue una lástima, ya que Dickinson, luego del Fear of the Dark, que hacer una gira en el año 93, deja la banda. Forma su proyecto Dickinson, que es muy bueno también, aunque no fue tan exitoso obviamente como en su época con Maiden. Sí, bueno, yo conocí a Iron Maiden con The Number of the Beast. Ese fue el primer disco que escuché y luego empecé a comprar los otros álbumes y conocerlo completamente. Yo con No Pray for the Dying, de hecho la carátula es magnífica donde sale Eddie saliendo de la tumba agarrando un fantasma. Muy bueno. De hecho, uno de mis temas favoritos de este disco No Pray for the Dying es Holy Smoke, que es un tema literalmente contra todos estos farsantes como predicadores, pastores que se aprovechan del dinero de los incrédulos o de los fieles, vamos a llamarlo de esa manera. Mother Russia también es un tema brutal contra el comunismo que imperaba en ese momento en la Unión Soviética. Bring Your Daughter to the Slaughter, yo creo que es un tema más que insinuoso, por decirlo de cierta forma. Un clásico. Clásico, bueno. Bueno, en el 93 Bruce Dickinson deja la banda para hacer carrera en solitario, como dice Morton, después de probar con André Matos y Dougie White. Quien ingresa a Maiden es el británico Blaze Bayley, cantante del grupo Wolfsbane, que ya había acompañado a Iron Maiden en una gira en el 90. Con Bayley publican solo 2 álbumes, The X Factor y Beatle 11, del 95 y el 98 respectivamente. De hecho, yo no sabía hasta que estuvimos haciendo esto que André Matos, quien fue vocalista de bandas como Angra y Chamán, que el año pasado lamentablemente falleció, había participado para ser vocalista de Maiden. Yo creo que hubiera sido una magnífica adquisición, ya que Matos es una bestia, fue una bestia en cuanto a lo vocal. Bayley es buen vocalista. Yo me atrevo a decir que Bayley es un excelente vocalista, más no calca dentro del heavy metal. Excelente vocalista de hard rock. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, estuvieron acá en Chile. No pude ir ya que fue, si no me equivoco, creo que fue en La Serena o Concepción que estuvo Bayley. Un sitio bastante pequeño donde estuvo. De hecho, hubo un terremoto y no pudieron completar el show. Pero es un excelente vocalista. Los discos me gustan, los discos son bastante buenos. X Factor, pero sobre todo el Virtual 11. Me gusta la canción The Angel and the Gambler, el ángel y el jugador, donde digamos recrean una especie de escena western en el espacio, una mezcla entre una película de John Wayne con Star Wars. Los gráficos en ese momento eran muy buenos. Me parece un video excelente. Pero bueno, lamentablemente no duró mucho tiempo. Lamentable para Bayley, aunque él formó su carrera aparte, en su proyecto solista. Y agraciadamente para nosotros los fans de Maiden y para la misma Maiden, ya que regresa Bruce Dickinson. Bueno, personalmente la canción que más me gusta de esa época es The Clansman, que está en el disco Virtual 11. Man on the Edge, yo creo que The X Factor también es. También, sí, ¿no? Sí tiene buenas canciones, no fue mal vocalista, solo que no se ajustó a lo que hacía Maiden. Sí, era otra banda distinta, si bien con un sonido bastante parecido, pero era otra banda. Y de hecho en YouTube pueden ver algunos videos del concierto del 96, creo que fue que estuvo acá en Chile. De hecho fue el primer concierto de Maiden acá en Chile con Bayley y no le fue del todo bien, desafinaba muchísimo, cosa que Dickinson nunca ha hecho en el escenario. Muy poco lo ha hecho Paul Diano, bueno, lo hacía ya que Paul Diano ya no se encuentra activo por una enfermedad. Pero Bayley desafinaba mucho y las canciones, las clásicas, no pegaban con su estilo. Bueno, terminada la gira del disco Virtual 11, también terminó la participación de Bayley en la banda. En el 99 regresa Dickinson junto al guitarrista Adrian Smith y el siguiente año lanzan Brave New World. En el 2003 lanzan Dance of Death y en el 2006 A Matter of Life and Death. En el 2010 The Final Frontier y en el 2015 The Book of Souls, siendo este su último álbum de estudio hasta la fecha. Cabe destacar también que los últimos discos de Maiden, digamos, no han tenido el éxito que tuvieron los discos pasados, lamentablemente, porque son todos muy buenos.
De esta época, Brave New World y Dance of Death me parecen joyas, literalmente. Buenísimos. Sí. Temazos como la propia Brave New World, The Fallen Angel, me parece un excelente tema. La misma Dance of Death, Dance of Death, clásico. Muy brutal. Rainmaker, a pesar de que es un tema bastante comercial para ser Maiden, excelente. Y tenemos ya próximo disco de Maiden, ya anunciado por el mismo Dickinson. Así que a la espera nomás. A la espera para disfrutar de esta nueva joya maestra que seguramente va a lanzar Maiden. Y terminamos este conteo o estas bandas que cambiaron de vocalista con AC/DC, banda australiana formada en 1973 por Malcolm y Angus Young, de origen escocés. Su primer vocalista fue Dave Evans, de origen galés, criado también en Australia, quien solo alcanzó a grabar un sencillo, Can I Sit Next to You Girl, en 1974. Poco después del lanzamiento del single, sale Evans y entra Bon Scott y graban sus dos primeros álbumes llamados High Voltage y TNT en 1975 para distribución exclusiva en Australia. El siguiente año lanzan a nivel internacional High Voltage con más de 3 millones de copias vendidas y DTD's Don't Dirt Cheap con más de 6 millones de copias vendidas. En el 77 lanzan Let There Be Rock. En el 78 Power Age. En el 79 lanzan lo que sería el último álbum con Bon Scott, Highway to Hell, ya que en febrero de 1980 muere. Una gran pérdida de verdad la muerte de Bon Scott. Una de las primeras grandes pérdidas, me atrevo a decir, del mundo del rock. Obviamente ahí había muchas anteriormente, pero yo creo que esta fue de las que más dolió, sobre todo porque Bon Scott era bastante joven, tenía un poco más de 30 años y Highway to Hell fue literalmente su ópera prima, por decirlo de cierta forma. Obviamente los discos que habían lanzado anteriormente no tienen ninguna pérdida, son todos magníficas piezas, todas y cada una de sus canciones. Dave Evans también me atrevo a decir que es un buen vocalista, de hecho, él iba a venir este año a Chile presentando tanto su proyecto solista y cantando algunos temas clásicos de AC/DC que actualmente no se tocan en vivo, entre esos Can I Sit Next to You Girl. Baby Please Don't Go también, que es un tema de blues. La cantaba Evans, más no hay registros en vivo, pero sí la cantaba Evans y lo ha hecho en varios conciertos donde ha estado. Highway to Hell yo creo que es un himno para todo el que se considera rockero y metalero. Es un tema que donde suena literalmente estamos con las manos en alto y con los cuernos literalmente en el aire, disfrutando como hermandad este tema. Lamentable la muerte de Bon Scott, que fue en febrero del 80. Por intoxicación etílica, creo que fue. Sí. Exactamente, sí, hay una versión de dice que se ahogó con su propio vómito, pero fue desmentido por el mismo Kinnear, que fue su mejor amigo, Alistair Kinnear, que lo llevó al hospital cuando se sentía mal, cuando lo encontró desmayado. Él mismo lo desmintió en una entrevista años después. Bueno, ese mismo año, el 80, después de varias audiciones, incluyendo a Gary Pickford Hopkins, uno de los cantantes del proyecto de Rick Wakeman, y Steve Rai, que habían cantado con Easy Beats, una banda anterior a AC/DC, sí, contratan a un cantante admirado por Bon Scott, el británico Brian Johnson. En julio de 1980 lanzan el primer álbum con Johnson como vocalista, Back in Black, el larga duración más vendido de la banda hasta ahora, con más de 50 millones de copias vendidas. Y es el segundo álbum más vendido de la historia después de Thriller de Michael Jackson. De hecho, AC/DC pensó en un momento en renunciar luego de la muerte de Bon Scott, cosa que ya hizo, digamos, en esa misma época Led Zeppelin con la muerte de John Bonham. Y hubiera sido una pérdida, ya que todo lo que vino luego fue incluso mucho mejor, sin nuevamente despreciar la era de Bon Scott. Vuelvo y repito, todos y cada uno de esos temas son clásicos. Pero Back in Black yo creo que fue uno de los más grandes regresos que ha tenido alguna banda en la historia de la música. Bueno, las millones de copias vendidas yo creo que lo demuestran. Hay una comparación también que quisiera hacer acá, y es nuevamente una opinión personal. Brian Johnson es un magnífico frontman, pero obviamente la voz fue Bon Scott. Ambos vocalistas son brutales.
Cada uno tiene su forma de hacer las cosas. De hecho, Bon Scott tocaba mucho la gaita en los conciertos, así como hace Jonathan Davis de Korn. Pero yo creo que esto fue el gran regreso de AC/DC hasta la fecha, porque es una banda que sigue vigente hasta hoy día. Sí, por cierto, acaban de lanzar Power Up. Magnífico disco, escúchalo que no, Excelente, no lo hemos tiene escuchado, es buenísimo. Sí. Dice más de lo mismo, pero es AC/DC. Excelente. Bueno, en esa época, después de los 80, publicarían en el 81 For Those About to Rock, We Salute You, también excelente disco. gran tema. Flick of the Switch del 83, Fly on the Wall del 85, que es quizás el más odiado de los discos de AC/DC. Muy bueno, muy bueno. En lo personal, tuve la oportunidad de escucharlo hace muchísimos años, ya que yo me había enfocado más que nada en Highway to Hell, en Back in Black, en For Those About to Rock. Y digamos que había visto más lo que habían colocado ciertas revistas sobre Fly on the Wall y Flick on the Switch. Pero al escucharlo van a notar que es AC/DC. AC/DC en su etapa más cruda. Muy buenos discos, muy infravalorados, pero excelentes discos. Sí, sin duda, me gusta mucho. En el 88 lanzaron Blow Up Your Video. En el 90 lanzaron The Razor Edge. En el 95 Ball Breaker. En el 2000 Stiff Upper Lip. En el 2008 Black Ice. Y en el 2014 Rocker Post. El último disco, por cierto, con Malcolm Young, lamentablemente. Sí, lamentablemente otra pérdida fatal para el rock, Malcolm Young, pero regresaron. Sí, regresan este año, hace pocos días, con el Power Up. Muy brutal Power Up. Vuelvo y repito, escúchenlo. Ya está para escucharlo en YouTube. Excelente disco. Yo creo que es el gran regreso. No fue un regreso tan brutal como fue Back in Black, pero igual es escuchar AC/DC. Y es ver a unos integrantes que literalmente nunca envejecen en vivo, que están con esa misma actitud, con esa misma energía, cuando ya incluso ya algunos que llegan a los 70 años. Vuelvo y repito, lamentable la pérdida de Malcolm Young, que incluso ellos lanzaron una noticia hace poco que tienen material por lo menos para 2 discos más, así que tenemos AC/DC para rato. También cabe destacar que Axl Rose estuvo con AC/DC haciendo algunas giras. De hecho, hubieron muchas personas que literalmente cancelaron la compra de las entradas, le tuvieron que regresar su dinero porque no querían a Axl como vocalista de AC/DC. Él hizo muy buenos covers, sobre todo en los 80, como Hollow Rosie, que lo hizo con los Guns. Magnífico. Pero obviamente jamás va a llenar los zapatos de Brian Johnson. Así que muy brutal que haya regresado y que tengamos AC/DC para rato. Así sea, y los esperamos con la gira. Esperemos que hagan su gira latinoamericana. Bueno, de esta manera, y esperando la gira de AC/DC, cerramos esta primera parte del podcast. Recuerden comentar sus bandas favoritas, compartan para que todos vean este video y suscríbanse para que disfruten de todo el contenido pasado y futuro del canal. Gracias Metalheads, complacido nuevamente de estar acá con ustedes. Si tienen algún comentario o incluso alguna sugerencia de algún video que quieren que hagamos, colóquenlo acá abajito en la caja de comentarios y lo estaremos haciendo lo más pronto posible. Así que desde estas trincheras, saludos, rock on. Gracias y hasta la próxima.